del paciente, síntomas clínicos, si el paciente informa síntomas clásicos como pirosis o regurgitación. Se pueden observar otros síntomas en el contexto de la enfermedad por reflujo, pero no son suficientes para hacer un diagnóstico de enfermedad de reflujo esofágico sobre una base clínica si el paciente no presenta también los síntomas clásicos. Otros síntomas pueden incluir disfagia, dolor en el pecho, cialorrea o síntomas extraesofágicos como sensación de globo, tos crónica, ronqueros y bilancias, con pocas frecuencias y a veces puede aparecer náusea. Entonces, la evaluación endoscópica de pacientes con enfermedad por reflujo esofágico tiene como objetivo identificar a aquellos pacientes que han desarrollado complicaciones relacionadas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico o confirmar el diagnóstico si no está claro. O sea, en un paciente que no responde a un inhibidor de bomba de protones. O sea, pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico deben recibir la terapia supresora de ácido de forma empírica, incluso si se necesita una evaluación adicional. Entonces, vamos a iniciar el pathway. Entonces dice, un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico requiere la presencia de síntomas clásicos como pirosis y o regurgitación. También se pueden observar otros síntomas en el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como tos crónica, pero si estos síntomas clásicos de la enfermedad por reflujo no están presentes, es necesario excluir otros trastornos antes de atribuir los síntomas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Incluso en el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden estar presentes otros trastornos coexistentes y se requiere un juicio clínico. En particular, los síntomas como el dolor de pecho y la tos crónica no deben atribuirse a la enfermedad por reflujo gastroesofágico sin una evaluación adecuada para otras causas. Entonces, vemos, el paciente tiene síntomas clásicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a irnos porque sí los tiene. Las indicaciones iniciales para una endoscopia superior incluyen los signos de alarma, que ya se los había mencionado, bueno, no sale. Hoy más, que son básicamente que tengan más de 60 años, que tenga una anemia por deficiencia de hierro, que la presencia de vómitos persistentes, etcétera. Entonces, o imágenes anormales del tracto gastrointestinal superior que sugieren una lesión esofágica o gástrica que aún no se ha evaluado en la endoscopia superior. Y los factores de riesgo de esófago de Barrett también se los mostré antes. Entonces, ¿tiene el paciente una indicación para endoscopia digestiva alta? Vamos a poner que sí. Entonces, si el paciente tiene indicación, entonces, para todos los pacientes sintomáticos, la evaluación debe incluir biopsias esofágicas para evaluar la esofagitis eosinofílica. ¿Se acuerdan que una de las causas de la esofagitis eosinofílica es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Entonces, hay que hacerle biopsia al paciente. Menos que se identifique claramente un diagnóstico alternativo como la presencia de un carcinoma. Para que las biopsias sean adecuadas, se deben obtener al menos 2 o 4 biopsias del esófago distal y otras 2 o 4 del esófago medio o proximal. Dice, la endoscopia digestiva alta no debe retrasarse en espera de un ensayo de terapia empírica en pacientes con síntomas de alarma o imágenes gastrointestinales que sugieran una lesión esofágica o gástrica. Entonces, es importante que ustedes tengan en claro los síntomas de alarma. Si tienen un paciente con síntomas de alarma, tienen que mandarle la endoscopía. Si ya ustedes le quieren hacer igual prueba terapéutica con inhibidores de bomba, lo pueden hacer, pero hay que hacerle una endoscopía, o sea, es mandatorio. Entonces, vamos a elegir un enfoque. Entonces, se le programa la endoscopia superior y ya, ahí básicamente entonces termina el pathway. O lo pueden derivar a un gastroenterólogo si obviamente tienen síntomas de alarma y ustedes quieren realizarle una endoscopía. Entonces, vamos a irnos arriba nuevamente y ahora vamos a poner el paciente que no tiene síntomas clásicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, no tiene
Entonces, debido a que el paciente no tiene síntomas clásicos, entonces debe realizar una evaluación por las otras causas posibles de las causas de los síntomas del paciente, que van a depender entonces de los síntomas que tenga, ¿no? Si tiene tos, disfagia, odinofagia, dolor en el pecho, o ronquera, sibilancias o náuseas. Entonces, vamos a ver el paciente que tiene síntomas clásicos, que es este, pero que no tiene una indicación de endoscopía. No tiene, no tiene signos de alarma. Entonces, si no tiene síntomas de alarma, entonces les pregunta, ¿se resolvieron los síntomas con la terapia empírica con antagonistas de H2 o inhibidores de bomba de protones? Si ustedes ponen que sí, ya básicamente no hay ninguna otra evaluación. Pero si ustedes ponen que no, si esto me deja hacerlo. Okay. Si no, entonces se debe considerar que un paciente tiene síntomas refractarios. Si los síntomas persisten a pesar de una prueba adecuada con inhibidores de bomba, o sea, un ensayo adecuado es un ciclo de al menos 8 semanas de una dosis estándar de inhibidores de bomba de protones 2 veces al día, o sea, omeprazol 20 miligramos 2 veces al día o esomeprazol 40 miligramos 2 veces al día. Se les pregunta, ¿ha tenido el paciente una prueba adecuada con inhibidor de bomba? Si dicen que sí, entonces les pregunta, ¿se ha sometido el paciente a una endoscopia digestiva alta por estos síntomas en el último año? Si ustedes ponen que no, entonces los manda a obtener una endoscopia. Pero si ponen que sí, entonces, ahí los manda a evaluar lo siguiente. Entonces, los pacientes con enfermedad por reflujo a menudo tienen una endoscopia superior normal. Sin embargo, algunos pacientes tendrán evidencia endoscópica de enfermedad por reflujo gastroesofágico que incluye una esofagitis erosiva o un esófago de Barrett o estenosis esofágicas benignas. Entonces, si bien la mayoría de las estenosis esofágicas benignas se deben a reflujo de larga duración, también incluyen radiación de haz externo, escleroterapia esofágica, ingestión de cáusticos, anastomosis quirúrgica o enfermedades dermatológicas raras como la esclerodermia, que eso lo revisarán ustedes. Entonces, esta etiología deben sospecharse en el contexto clínico apropiado. Ahora les pregunta, ¿hubo evidencia endoscópica de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Si ponen que sí, les dice que continúen el manejo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces el manejo va a depender de lo que se evidenció en la endoscopía. Si el paciente se le evidenció que tenía una esofagitis erosiva, entonces debe continuar con un inhibidor de bomba. Los pacientes con esofagitis erosiva grave también deben someterse a una endoscopía de seguimiento después de 2 meses de tratamiento con inhibidores de bomba para evaluar que ya haya curación y que se descarte el esófago de Barrett. La fundoplicatura puede ser beneficiosa si el paciente no tiene una respuesta adecuada a los inhibidores de bomba. En cuanto al esófago de Barrett, deben continuar los inhibidores de bomba y realizar una endoscopia de vigilancia de rutina. Y ya en el caso de estenosis esofágicas benignas, deben continuar el inhibidor de bomba y realizar una dilatación de la estenosis si no se hizo durante la endoscopia inicial. Sin embargo, si no hay evidencia endoscópica de enfermedad por reflujo gastroesofágico, entonces nos vamos a lo que sigue del algoritmo. Si se identificó una fuente de síntomas distinta a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tratamiento debe dirigirse a la causa distinta. Por ejemplo, una hernia de hiato aislada no debe considerarse como una causa de síntoma. Vamos a ver si sale. No sale la causa específica. Entonces dice, se identificó una causa de los síntomas del paciente distinta a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si ustedes ponen que sí, entonces es el manejo basado en el hallazgo, o sea, en el síntoma, pues. Entonces el manejo va a depender del diagnóstico específico. Si es una esofagitis infecciosa, entonces realizar la terapia antimicrobiana. Si es una esofagitis eosinofílica, entonces la terapia dietética y el glucocorticoide ingerido. Si es acalácea, entonces dilatación neumática, miotomía endoscópica
o una miotomía quirúrgica. Y si es la presencia de un carcinoma, entonces el tratamiento depende del estadio del cáncer, que puede incluir cirugía, radioterapia o quimioterapia. Si no se identificó la causa de los síntomas del paciente, o sea, si es diferente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, si ustedes ponen que no, te preguntan entonces, ¿se obtuvieron biopsias esofágicas adecuadas durante la endoscopía alta para evaluar si había una esofagitis eosinofílica? Entonces, para que las biopsias sean adecuadas, se deben obtener al menos 2 o 4 biopsias de esófago distal y otras 2 o 4 de esófago medio o proximal. Entonces, si sí se obtuvieron, entonces ya el tratamiento empírico adicional y entonces referirlo a un gastroenterólogo. Entonces, si bien este paciente puede tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria, existen otras posibles causas de los síntomas. Otras causas incluyen una dispepsia funcional, pirosis funcional, hipersensibilidad al reflujo, gastroparesia en los pacientes diabéticos, cursan con gastroparesia y trastornos de la motilidad esofágica. Si los síntomas son persistentes y no graves, puede resultar eficaz optimizar la terapia de inhibidores de bomba, ya sea duplicando la dosis del inhibidor de bomba, o sea, omeprazol, 42 veces al día, o cambiando la marca del inhibidor de bomba de protones. Otro tratamiento empírico que se puede probar incluye agregar un antagonista de los receptores H2 a la hora de acostarse, o el tratamiento de un antidepresivo tricíclico de bajas dosis. El tratamiento que se elija va a depender de los síntomas predominantes del paciente. Si los síntomas son graves o si los ensayos de tratamiento adicionales no dan como resultado la resolución de los síntomas, es apropiado derivar a un gastroenterólogo para que se realicen pruebas adicionales de una enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria. Y generalmente los exámenes incluyen una manometría esofágica. Si la manometría es normal, la prueba de pH esofágico con o sin prueba de impedancia puede ayudar a confirmar un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria. Entonces, si elegimos un tratamiento empírico, ya eso es el enfoque de la gestión y entonces ya se acaba el algoritmo. O lo derivan entonces a gastroenterología. Entonces, si ponemos arriba que no, aquí, que no se obtuvieron biopsias adecuadas, entonces te dice que está indicado una endoscopía digestiva alta, repetida, para que este paciente se obtengan biopsias para evaluar la presencia de esofagitis eosinofílica. ¿Tienen alguna duda con respecto al algoritmo? Creo que está largo y un poquito enredado y mi pantalla parpadea mucho. Pero era más o menos como para que vieran el enfoque en general, ¿no? Si se fijan, vemos el algoritmo que me imagino que lo están viendo. Entonces, evalúan primero si el paciente tiene síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si las tiene, entonces evalúan si el paciente tiene signos de alarma, ¿ok? Si no tiene signos de alarma, entonces le dan la terapia supresora de ácido, o sea, la terapia empírica con inhibidores de bomba. Si sí tiene síntomas de alarma, signos de alarma, entonces mandarlo a una endoscopía. Si hay resolución con la terapia de ácido, la terapia de inhibidores de bomba de protones, si resuelven los síntomas, entonces ya no requieren una evaluación adicional. Si el paciente no resuelve, entonces debe recibir omeprazol o esomeprazol, o sea, el inhibidor de bomba que ustedes requieran 2 veces al día por alrededor de 8 semanas. Si el paciente, ustedes le dan ese tratamiento y a las 8 semanas el paciente persiste con los síntomas, ustedes deben evaluar si realmente él se estaba tomando adecuadamente ese omeprazol o el esomeprazol. Siempre debe ser 30 minutos antes de la comida de mayor contenido. Si, por ejemplo, la comida de mayor contenido por lo general es el desayuno, por eso se dice que debe ser 30 minutos antes del desayuno. Entonces, si el paciente no se lo estaba tomando así, probablemente vaya a haber falla terapéutica.
Entonces hay que enseñar al paciente cómo debe tomarse el medicamento y darle la terapia nuevamente por 8 semanas y reevaluarlo para ver si mejora. Si hizo la terapia bien, se lo tomó 30 minutos antes del desayuno, se lo tomó 2 veces al día durante 8 semanas, entonces, y aún así no mejora, entonces ustedes evalúan si le hicieron una endoscopía el año pasado o no. Si no tiene endoscopía, entonces hay que hacerle una endoscopía nueva. Si sí tiene endoscopía, entonces evidenciar cuál fue el resultado de la endoscopía y el tratamiento va a depender de lo que salió en la endoscopía. Para ustedes decidir si le dejan el inhibidor de bomba o si necesita alguna terapia adicional o cuando necesita un nuevo control endoscópico. Si en la endoscopía hay evidencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya se continúa el manejo y dependiendo de lo que haya salido, entonces eligen lo de la endoscopía. Si no se documenta, entonces buscar otras alternativas de las causas de los síntomas que el paciente les refiere. Si identifican la fuente de los síntomas, o sea, si la identifican, entonces le dan un manejo específico. Si no, entonces se le debe realizar para determinar si están ante la presencia de una esofagitis eosinofílica. Si la biopsia se obtiene durante la endoscopía, entonces, sí, entonces ya darle el tratamiento adicional que corresponde dependiendo de lo que salga en la biopsia y referirlo al gastroenterólogo. Y si no, entonces enviarlo nuevamente a endoscopía para que se la repitan y le tomen las biopsias. ¿Claritos en el algoritmo? ¿O tienen alguna duda? Bueno, bastante completo el largo. Sí, sí. Sí, es bastante, o sea, es completo, pero es sencillo porque les va haciendo preguntas. Eh, les va haciendo, va a ver, ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí, miren cuando el paciente les dice que no se ha tomado bien el inhibidor de bomba, entonces dice, para asegurar una prueba adecuada de un inhibidor de bomba, el paciente debe recibir un inhibidor de bomba 2 veces al día en una dosis estándar, por ejemplo, omeprazol 20 miligramos BID durante un total de 8 semanas. Indica al paciente que tome el inhibidor de bomba 30 minutos antes de una comida para obtener resultados óptimos. El manejo adicional dependerá de la respuesta del paciente a la terapia. Ellos te ponen, bueno, aquí no sale, pero cuando a veces te redirige, ellos te ponen que generalmente uno dice, tómatelo antes del desayuno, pero es realmente la comida, la primera, debe ser la primera comida, por eso hablamos del desayuno. Es la primera comida del día, porque la primera comida del día es la que activa las bombas que hacen que se produzca entonces el ácido. Entonces, si tú le das un inhibidor de bomba antes de la primera comida, ya tú lo tienes bloqueado. Entonces vas a evitar que ese ácido entonces condiciona entonces el reflujo y empeora los síntomas del paciente. Entonces siempre recuerden. Una pregunta, doctora. Ajá, dime. Sí, ahí dice 2 veces al día, 20 miligramos, serían 40 al día, entonces. Sí. Ok, y en ese caso las 40 antes del desayuno. No, 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 no. No, no, no. No. Es, por ejemplo, es 20 bits. O sea, Ajá, dos si se veces, lo va una a en la tomar en mañana, la entonces. mañana, por eso, si lo va a tomar en la mañana, la tableta de la mañana, 30 minutos antes de la comida, de la primera comida. Y la otra, generalmente tú se lo pones, bit lo hacen es que mañana y tarde, lo puedes hacer antes de la cena. Entonces, antes Antes de del la desayuno cena, pues. y Ok. antes de la cena, se lo pones bit, porque es y por 8 semanas. Pero lo que tú buscas con el inhibidor es bloquear la bomba. Desde temprano, desde el principio. Desde temprano, exacto, porque Ok. los antagonistas de H2, por lo menos en la célula, a nivel gástrico, tú tienes 3 estímulos para secretar ácido. Entonces, uno es el H2, el otro es la bomba y el otro lo van a buscar ustedes. Y me lo van a decir en la próxima clase. Entonces, tú bloqueas el H2, pero te queda la bomba libre. O sea, la bomba, digamos que eso está de un lado, el H2 está
de un lado de la membrana de la célula y la bomba está del otro lado. Déjame ver si encuentro una imagen de la célula parietal. Entonces lo que hace la bomba, el inhibidor es que bloquea totalmente la salida de ácido, totalmente. El H2 solamente te bloquea el receptor. Por eso es que es más efectivo bloquear la bomba que bloquear solamente el receptor. Entonces cuando le van a dar la dosis es así, es 30 minutos antes del desayuno y se lo pueden dar 30 minutos antes de la cena. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O comentario? No sé, lo que quieran. Doctora, tuve problemas con internet, pero escuché que para la próxima clase, no sé qué dejo para la próxima clase. No, que averiguaran cómo se llama o sea, cuáles son los 3 estímulos de secreción de ácido a nivel gástrico. Uno es los receptores de H2, la otra es la bomba de protones y falta uno. Déjenme ver si la imagen sale y se los enseño. ¿Alguien más tiene alguna consulta o algo? ¿Nada? Bueno, un comentario, está buena la herramienta, esta UpToDate. ¿Cuál es el precio de la membresía? Disculpe. Depende. Si eres Por ciento. residente, cuesta por 2 años 200 y algo. Si eres funcionario, te cuesta 500 al año. Entonces no es una herramienta muy barata que digamos. Sí, me imagino. Pero es buena, es muy buena, ayuda mucho. Ok, a ver si la encuentro.